Son las 10 de la noche, estás agotado, tu mente no para y aunque tu cuerpo te pide descanso, tú sigues mirando la pantalla, sigues respondiendo mensajes, sigues revisando notificaciones, sigues pensando en esos deberes, esa tarea que te quedó a medias, en esa conversación que salió mal esa mañana y te preguntas, ¿por qué si trabajaste todo el día todavía sientes que no hiciste suficiente? Eso fue exactamente lo que me pasó a mí durante muchos años y durante mucho tiempo creí que el problema era yo, que no era lo suficientemente disciplinado o que me faltaba fuerza de voluntad, que simplemente no estaba hecho para la productividad hasta que empecé a estudiar todo esto. Y lo que descubrí me cambió la vida porque el problema no era yo, eran los hábitos que nadie me enseñó que me estaban destruyendo el cerebro por dentro. Hoy quiero contarte 7 hábitos que eliminé de mi vida después de entender lo que hacían a mi mente. Y no como una lista de consejos motivacionales, sino como una conversación honesta entre alguien que los vivió y alguien que quizá los está viviendo ahora mismo. Y antes de seguir, si este contenido resuena contigo, es algo que te gusta, te invito a que te suscribas, dejes un like para que te pueda seguir ayudando. El primero es la multitarea, o como se dice en inglés, el multitasking. Durante años lo usé como una señal de orgullo. Soy bueno haciendo cosas a la vez, y es como que se lo decía a mucha gente. Lo vendía como si fuese una especie de mega habilidad que yo tenía. Sentía que eso me hacía como más productivo, más eficiente, más capaz. Pero aquí está la verdad que descubrí y me cambió mentalmente. Y no lo digo yo, lo dice la neurociencia. Tu cerebro no puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Lo que realmente hace es saltar entre tareas a una velocidad tan alta que parece simultáneo. Y esto tiene un nombre, se llama task switching, y cada vez que tu cerebro hace este salto, paga un costo cognitivo enorme, como si cambiaras de marcha en un coche sin soltar el embrague una y otra vez durante todo el día. Un estudio de la Universidad de California encontró que después de una interrupción, después de este switch que te digo, el cerebro tarda un promedio de 23 minutos en recuperar el nivel de concentración que tenía antes. Ahora solo imagina esto, ¿cuántas veces al día te interrumpes a ti mismo? Ahora multiplica eso. ¿Ves exactamente cuál es el gran problema que tienes? Cuando dejé de intentar hacer tantas cosas a la vez y empecé a trabajar en bloques de 30 a 60 minutos enfocados en una sola tarea con el teléfono boca abajo y las notificaciones apagadas con mi famoso modo focus, todo cambió. Y no porque tuviera más horas durante el día, sino porque empecé a usar bien lo que tenía, lo cual me llevó directo al segundo hábito, revisar el teléfono de forma constante. Quiero que pienses en la última vez que estuviste 5 minutos seguidos sin revisar tu teléfono. Y no te hablo de estar en el cine, ni dormido, ni en un día normal. ¿Cuándo fue? Dime exactamente cuándo fue esa vez, porque para muchas personas la respuesta honesta es no recuerdo, no lo sé. Y eso no es un fallo que tengas tú, eso es química. Cada vez que recibes una notificación, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, la misma sustancia que se activa con el azúcar, con el juego o con la emoción de una sorpresa. Y tu cerebro aprende rápido. Si reviso lo que hay en el teléfono, quizás hay una nueva sorpresa, quizás hay algo nuevo, y así es como funciona este bucle de la necesidad de ver el móvil. Y no porque seas adicto, sino porque tu cerebro es exactamente tan inteligente como para caer en esa trampa. El problema es que ese ciclo de revisión constante no solo consume atención, eleva el cortisol, la hormona del estrés, y crea una sensación de urgencia artificial que tu sistema nervioso interpreta como una amenaza, y al final del día estás agotado sin saber exactamente el porqué. Cuando apagué las notificaciones no esenciales fue como bajar el volumen de un ruido que llevaba tanto tiempo que ya no sabía ni que existía. Empecé a revisar el teléfono de forma momentánea con horarios y poco a poco esa ansiedad de fondo fue desapareciendo. El tercero es uno que sé que va a incomodar a muchas personas, es el perfeccionismo. Durante mucho tiempo yo lo usé como un escudo, como soy perfeccionista. Sonaba como algo bueno, como algo que me hacía trabajar mejor, más cuidadoso o más exigente. Pero el perfeccionismo no es búsqueda de excelencia, es miedo disfrazado de estándar. Cuando esa necesidad de entender lo que pasa en mi cerebro entró en mi vida, entendí algo que me dejó alucinando. Te lo explicaré de la manera más simple posible. El perfeccionismo activa la amígdala, el centro del miedo del cerebro, y bloquea el córtex prefrontal, que es exactamente la parte responsable de tomar decisiones, pensar con claridad y crear las cosas. En otras palabras, el perfeccionismo literalmente apaga la parte del cerebro que necesitas para hacer bien tu trabajo. ¿Y sabes qué produce esto? Procrastinación, la famosa parálisis por análisis, esa sensación de no puedo empezar porque todavía no está perfectamente claro en mi cabeza. Que en realidad todo esto se traduce como tengo miedo de hacerlo mal, entonces prefiero no hacerlo. La regla que me salvó fue sencilla y radical al mismo tiempo. El 80% es lo suficiente para empezar. Créeme que ejecutar imperfecto vale muchísimo más que planear perfecto. Y lo más curioso fue que al soltar la exigencia de la perfección, la calidad de mi trabajo no bajó, al revés, subió, porque mi cerebro por fin pudo funcionar sin el bloqueo del miedo. El cuarto hábito me costó bastante más reconocer y es sobrepensar los errores que cometiste. Hay una diferencia enorme entre reflexionar sobre algo que salió mal y darle vueltas en bucle durante días, semanas o meses. La reflexión tiene un principio y un final, el sobrepensar en cambio no termina, solo se repite. Y en el cerebro esa diferencia, créeme que importa y mucho. Cada vez que revives un error, cada vez que reconstruyes esa conversación incómoda o vuelves a escuchar esas palabras que te dijeron, estás fortaleciendo exactamente esas conexiones neuronales. Esto no sé si lo sabías,
estudias, pero tu cerebro aprende lo que practicas, y si practicas el dolor, el cerebro se vuelve más eficiente en producirlo. Varios estudios ya demuestran que el sobrepensar aumenta significativamente el riesgo de la ansiedad y la depresión, y probablemente te habrás dado cuenta, al igual que yo, te lo puedo decir por experiencia. Y no porque el pasado sea algo peligroso, sino porque el cerebro no distingue bien entre lo que está pasando ahora y lo que estás imaginando intensamente. Para él, revivir es casi como repetir. Lo que me ayudó mucho fue crear lo que llamo yo un ritual de cierre. Cuando cometía un error me permitía un tiempo breve de reflexión y luego me preguntaba, y a día de hoy me lo sigo preguntando, ¿qué me quería enseñar esto? ¿Qué podría haber hecho diferente? Y ya conscientemente cojo esa página y la cierro, y no porque no me importe, sino porque ya he completado lo que necesitaba de esto. Yo aprendí que seguir dando vueltas no era aprender más, sino que era castigarme. Y si sientes que esto resuena contigo, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. De verdad que muchas personas que ven estos vídeos no saben que hay alguien más viviendo exactamente lo mismo que tú o que nosotros. El quinto hábito fue de todos el más impactante en mi vida y también el más subestimado: dormir menos de 7 horas. Vivimos en una cultura que normaliza muchísimo, y esto es una pena, el cansancio. Una frase como "me dormí a las 2 de la mañana trabajando" se dice casi con orgullo, como si el sacrificio del sueño fuera como una medalla. Pero los estudios dicen que esto es devastador y claro al mismo tiempo. No existe ninguna función cognitiva que no se vea dañada por la falta del sueño. Durante el sueño, el cerebro es como que consolida todo lo que aprendiste durante el día, convirtiendo la memoria de corto plazo en memoria a largo plazo. Al final, dormir, regula las emociones, repara los tejidos, resetea el sistema inmune y es esencial. Cuando tú duermes menos de 7 horas de forma regular, tu capacidad de aprendizaje, te lo voy a decir muy claramente, cae, y tus decisiones se vuelven impulsivas, tu estado de ánimo se vuelve inestable, tu memoria falla y tu riesgo cognitivo a largo plazo aumenta. Y lo más cruel, y lo que para mí es más triste, el cerebro que vive con poco sueño no sabe que está funcionando mal. Tú crees que estás bien, pero es que no lo estás. Cuando empecé a tratar el sueño como una prioridad no negociable, como si fuera como una especie de reunión que no se puede cancelar, todo lo demás mejoró. Y sí, te hablo de la memoria, el foco, el humor, la creatividad, mi día a día. El sueño no es el enemigo de la productividad, es su fundamento. Me gustaría hacer un breve paréntesis porque sé que seguramente esto te pasa. Si sientes que llevas tiempo con la cabeza llena, empiezas cosas y las dejas a medias, sentir que podrías dar más pero no sabes por dónde empezar, no es que te falte disciplina, es que no tienes claridad, y cuando no tienes claridad todo se hace cuesta arriba, se hace mucho más difícil. Por eso he creado una masterclass donde te enseño paso a paso a cómo salir de ese bucle, ordenar tu cabeza y empezar a avanzar de verdad. Y todo esto sin complicaciones, con cosas que puedes aplicar desde el primer día. Además, también tienes todo lo necesario para empezar un cambio físico, tanto rutinas simples, ejemplos de alimentación y una estructura clara para no volverlo a dejar a la semana. Te dejo el enlace aquí en la descripción. El sexto hábito es uno que vivimos todos en esta época y que pocas personas se cuestionan: consumir información sin ningún tipo de filtro. Vivimos absolutamente todo el mundo rodeado de contenido, noticias, vídeos, artículos, podcasts, redes sociales, todo el tiempo en absolutamente todas las partes. Y hay una parte de nosotros que siente que consumir más información es ser más inteligente, más informado, más preparado. Pero el cerebro no funciona así. Cuando recibes más información de la que puedes procesar, tu corteza prefrontal entra en un estado de sobrecarga cognitiva. Y en ese estado la toma de decisiones se hunde, la creatividad se apaga, la memoria no consolida bien y la fatiga mental aparece aunque no hayas hecho ningún solo esfuerzo físico. Hay un término que me marcó muchísimo y es la parálisis por exceso de opciones, que básicamente dice que mientras más opciones tienes, más difícil es elegir y más insatisfecho te sientes con la que elegiste. Y lo mismo aplica exactamente con la información. Más no es mejor, más solo es más. Lo que cambió mi vida fue crear lo que le llamo yo una dieta de información. Igual que con la comida, no se trata de no comer nada, se trata de elegir bien qué entra en tu mente. Definí lo que son fuentes específicas, limitadas y de calidad. Establecí horarios de consumir contenido, momentos del día, y aprendí a preguntarme antes de abrir cualquier cosa. Esta es la pregunta que siempre me hacía a mí mismo: ¿esto que estoy haciendo me va a ayudar hoy? Si la respuesta era no, no lo hacía. Yo paso muchas horas en el teléfono porque también me dedico a esto, pero gracias a esta pregunta he ido recortando poco a poco. Y seamos honestos, por mucho que yo me dedique a esto, intento cada vez recortarlo más porque no es nada bueno pasar tanto tiempo con tantos estímulos. A principio sentía que me estaba perdiendo cosas, pero muy pronto descubrí que me estaba encontrando a mí mismo haciendo todo esto. Mis pensamientos de verdad que eran mucho más claros, mis decisiones más firmes, y al final todo mi día, todo lo que son las tomas de decisiones eran mucho mejores. Era como si mi mente por primera vez en mucho tiempo empezara a tener espacio. Y el séptimo hábito, el que quizás nadie te ha dicho que es un hábito: intentar gustar a todo el mundo. Y sé completamente lo que estás pensando: eso no es un hábito, eso soy yo. Y eso exactamente es el problema, porque cuando lo confundimos con identidad no vemos que es algo que podemos cambiar. El cerebro humano tiene lo que los neurocientíficos le llaman un cerebro social. Son redes neuronales diseñadas evolutivamente para monitorear cómo nos perciben los demás. En tiempos antiguos, por ejemplo, ser rechazado por el grupo significaba peligro real. Sentir
cualquier exclusión podía significar muerte. Así que tu cerebro aprendió a vigilar constantemente las señales sociales, a ajustarse, a gustar, a no molestar. Pero en un mundo moderno ese mecanismo se ha disparado de forma descontrolada y el coste es sumamente enorme. Cada vez que reprimes lo que piensas para no incomodar a alguien, cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, cada vez que gastas energía mental calculando cómo te ven los demás, tu cerebro está procesando una carga emocional que te agota profundamente. Y lo más peligroso es que no puedes gustar a todos nunca. Y de verdad no importa cuánto lo intentes, porque siempre habrá alguien que no lo entienda, que juzgue o que se decepcione. Perseguir la aprobación universal no es un objetivo, es una especie de trampa. A mí lo que me liberó fue aprender a filtrar de quien me importa realmente la opinión. Y te estoy hablando de las personas que me conocen de verdad, que me quieren de verdad, que tienen un lugar real en mi vida. Esas pocas personas que realmente están ahí. El resto, con todo el respeto del mundo, no tienen derecho a ocupar espacio en mi mente. Ahora quiero que escuches esto atentamente. Si empiezas por uno solo de estos 7 cambios esta semana, esto ya es una transformación enorme. Y te hablo del sueño quizás, o notificaciones, o ese perfeccionismo que te tiene paralizado hace meses. Elige simplemente uno, solo uno, y date tiempo. El cerebro, por si no lo sabías, es moldeable y eso significa que cambia con la experiencia, con la práctica repetida, con las decisiones pequeñas que tomas cada día. De verdad que no necesitas ser otra persona, solo necesitas empezar a tratarte como alguien a quien vale la pena cuidar. Si alguno de estos 7 hábitos te habló directamente, si te has reconocido en algo de lo que te he contado hoy, déjame saberlo aquí en los comentarios. Y te lo digo en serio porque esos mensajes son los que me recuerdan por qué hago yo todo esto. Si sientes que alguien más en tu vida, algún amigo o familiar necesita escuchar esto, compártele este vídeo. Y si todavía no te has suscrito al canal, de verdad, hazlo ahora porque cada semana traigo contenido exactamente como este y obviamente tienes mucho más contenido que puedes ver en el canal. Mi nombre es Marc y gracias de todo corazón por escucharme.